SER Podcast. Lo decíamos antes, hemos cerrado un año donde las reglas de la geopolítica han cambiado a gran velocidad, se ha convertido casi en una jungla salvaje y nos acabamos de adentrar en un 2026 que el CIDOB en su último informe define como el año del reajuste global. Por eso, para entender mejor dónde estamos y para entender hacia dónde vamos en los próximos meses, Oyendo Hora 25 hemos invitado a la investigadora senior de esta organización, Carme Colomina. ¿Qué tal? Bona nit, buenas noches. Hola, bona nit, buenas noches. Ahora entramos en el informe, pero claro, estábamos hablando antes del nuevo alcalde de Nueva York. ¿Qué supone la llegada de Mamdani a la alcaldía de una ciudad de Estados Unidos tan importante, con esta agenda social, política? ¿Es un oasis o es un cambio de tendencia? Eso es lo que veremos en 2026. Es un cambio seguro para la ciudad de Nueva York. Pero, por ejemplo, uno de los puntos que recoge este informe que mencionabas es hasta qué punto estos espacios de resistencia que ya hemos visto en el horizonte, ¿no?, cómo emergían a nivel global con todas esas protestas, por ejemplo, de la generación Z, sí, pero no solo, pues hasta qué punto estos espacios de resistencia van a ir a más en 2026, se van a traducir en cambios concretos, en políticas concretas, en nuevos movimientos, ¿no? También porque de algunas de estas protestas surgirán elecciones. Y aquí, en estos espacios de resistencia, ver a Nueva York, ver a las ciudades en Estados Unidos, sobre todo ciudades demócratas, Chicago, Los Ángeles, es también un hilo de esperanza, ¿no? Porque hay alguien que está intentando aplicar políticas distintas, que está intentando plantar cara. Si eso va más allá, está por ver. Primero, ¿qué podrá hacer Mamdani con el tema de la vivienda? Claro. Que es un gran tema, porque es un tema que en 2025 ya ha tenido consecuencias electorales, no solo en Nueva York, lo hemos visto en Canadá, en Australia, en Países Bajos, sí, por ejemplo. ¿Hasta qué punto se va a poder actuar para poner un límite a este descontrol de la crisis de la vivienda, que también es generalizada, que también ha provocado, por ejemplo, protestas contra la gentrificación en México DF? Sí, sí. Es que es un problema cada vez más extenso. Este es el primero. Segundo, ¿qué significa para el Partido Demócrata? Y esta también es otro interrogante para 2026, porque tenemos elecciones de medio mandato en noviembre de 2026 en Estados Unidos, y será el momento de ver realmente hasta qué punto esta infalibilidad que de momento se le supone a Donald Trump, esta capacidad de extender los poderes presidenciales hasta un punto que ha dejado al Congreso fuera de juego, que el Congreso ha demostrado su incapacidad evidente para pedir cuentas al presidente, y ha centrado toda la gran discusión en la separación de poderes en el estamento judicial, un estamento judicial que también está dividido, tensionado en Estados Unidos entre los jueces federales y el Supremo por las políticas del presidente. Pues bien, ¿hasta qué punto los demócratas encontrarán una vía también para intentar recuperar un espacio propio en las cámaras? Porque al fin y al cabo Mamdani no representa, digamos, al establishment demócrata, ¿no? Y ese también es el otro gran interrogante dentro del partido. Si se impone el ala moderada y qué capacidad de movilización tiene la ala moderada del Partido Demócrata, o las tesis, como hemos visto en estas últimas horas, el discurso mucho más combativo, pues, de Alexandria Ocasio-Cortez, sí, o de Bernie Sanders, ¿no? Totalmente, claro. El Partido Demócrata se juega mucho, parte de su supervivencia en estas elecciones de medio mandato, pero Estados Unidos y Trump, ¿qué se juegan? Estados Unidos se juega mucho, porque tú decías muy bien que nuestro informe habla de este proceso de readaptación global, sí, ¿no? Y la tesis que nosotros hemos mantenido precisamente al intentar hacer esta lectura generalizada de este orden caótico en el que estamos es que no todo el mundo se está adaptando a Trump de la misma manera, ¿no? Es verdad que hay ganadores, hay perdedores, hay pragmáticos desacomplejados que han encontrado su propia forma o sus propios espacios, coyunturas que les permiten influir. Pensamos claramente en los países del Golfo, por ejemplo, ¿no? Esta prominencia en temas de mediación geopolítica, en inteligencia artificial, hay desubicados claramente, ¿no? Y también entre los perdedores, por ejemplo, nosotros apuntábamos directamente a la democracia estadounidense, porque no es solo el poder de Trump
que está reforzado y de las grandes empresas tecnológicas que lo auparon de nuevo a la Casa Blanca, que también tienen esta ventaja oportunista, ¿no?, de lo que supone el trumpismo 2.0, pero la democracia estadounidense es la que pierde. Si tú tienes un 85% de los norteamericanos convencidos de que la violencia política ha crecido en su país, como reflejaba una encuesta reciente del Pew Research, pues está claro que hay una tensión interna, que hay una polarización interna que ha aumentado. Hay un debilitamiento, como apuntaba hace un momento, de la separación de poderes. Hay un ataque frontal a la propia independencia de las instituciones por parte del presidente, como vemos con la Reserva Federal. Por tanto, es la propia Casa Blanca que está debilitando la independencia institucional de Estados Unidos, por no hablar de la erosión profunda de los derechos civiles, ¿no?, de las libertades individuales, con la política migratoria y con estos centros de reclusión y esta persecución clara de los migrantes. Por tanto, Estados Unidos se juega mucho más que su propio presidente, que a veces la democracia estadounidense, para mí, por eso, otra vez más, estas elecciones de medio mandato también son un termómetro de esta calidad democrática, ¿no?, de esta capacidad de resistencia de la democracia estadounidense, desde el punto de vista que el propio Donald Trump casi que ha jugado la carta negacionista, ¿no?, en procesos electorales. Él fue el primero que, por ejemplo, en 2020 no aceptó, todavía hoy no acepta su derrota electoral en 2020. ¿Y qué pasará ahora este año? Yo creo que también será parte de esta fotografía de hacia dónde va Estados Unidos. Eso impacta, obviamente, en el propio país, pero también fuera, porque la política exterior de Trump es la que es. Hemos visto una política salvaje, la ley del más fuerte, cómo los intereses económicos se mezclan con procesos de paz, sin ir más lejos. En las últimas horas ha amenazado a Irán. ¿Qué puede ocurrir en la región si se consuma este ataque? Bueno, tenemos que ver cómo se consume, si se consume, y no solo si se consuma un ataque, por ejemplo, una represalia de Estados Unidos con Irán, también en la inconclusa guerra que mantuvieron en verano pasado Israel e Irán. Lo que sí que es verdad y que se demuestra es que el foco en la región, el nivel de inestabilidad que hay todavía en Oriente Próximo y en Oriente Medio es muy preocupante, y también que los niveles de impunidad del intervencionismo siguen aumentando y seguirán aumentando en 2026. Para nosotros esto también es una de las tendencias que hemos visto, ¿no? Entre los grandes ganadores está este intervencionismo otra vez desacomplejado, ¿no? Sí. Impune, esta erosión constante de la legalidad internacional que hemos estado viendo ya año tras año en nuestros análisis, pero que con Trump vive un refuerzo, vive realmente una patente de corsa, porque es el propio presidente de Estados Unidos el que juega precisamente esta carta de reforzar la noción o el concepto de las esferas de influencia. Lo estamos viendo en el Caribe, ¿no? Sí. No solo en Gaza y en Ucrania, sino este concepto de que hay esferas de influencia, que los grandes poderes creen que son indiscutibles y que les pertenecen, y que además estas esferas de influencia se defienden a cañonazos, ¿no? Porque es esta movilización militar en un mundo que cada vez tiene menos instrumentos para marcar límites a esta tendencia, porque la erosión de Naciones Unidas, la erosión de los espacios de gobernanza compartida ha sido también precipitada, acelerada y cada vez más profunda año tras año, y en estos momentos hay un cambio global de lo que entendemos por paz, de lo que entendemos por diplomacia, ¿no? Incluso el propio concepto de diplomacia este 2025 se transforma, sí, cuando quien está liderando, como antes decía, estas negociaciones de paz no es solo Trump, son los países del Golfo, ¿no? Son Recep Tayyip Erdogan, son los nuevos brokers del poder. Ellos se han otorgado esta capacidad de liderar unas negociaciones que tienen menos de proceso de paz y mucho más de espacios de defender o de defensa de intereses, y no siempre de los intereses de las partes en el conflicto. A veces son los intereses del propio negociador los que están en juego. Por tanto, el concepto de diplomacia tradicional ha sido sustituida por una diplomacia de amiguismo
o por acuerdos incluso entre magnates, si pensamos en la primera propuesta de paz que se pone sobre la mesa para Ucrania, ¿no? ¿Quién ha negociado ese primer draft? Pues un magnate inmobiliario próximo a Trump con otro magnate próximo al Kremlin. Y eso al final dibuja una concepción de lo que es la negociación que tiene muy poco que ver con la solución o con la búsqueda de salidas para agravios históricos, ¿no? o para tensiones enquistadas, y que tiene mucho más de vamos a crear el espacio, digamos, suficientemente pacificado como para que sea interesante invertir, ¿no? o desarrollar determinadas zonas. Es una concepción completamente distinta. Eso se ve en Gaza. Hay 70.000 millones de euros en juego para la reconstrucción y 185.000 millones de potenciales beneficios para las empresas. No sé si eso es la mejor garantía de que este alto al fuego va a ser duradero o no. Ni siquiera esto garantiza una cierta paz, no digo bienestar, paz, para los palestinos. Claro, primero porque hablamos de paz cuando realmente tendríamos que hablar de un alto al fuego, y de un alto al fuego que el día a día nos está demostrando que tampoco es completo. Es un alto al fuego lleno de violaciones constantes, ¿no? Porque los ataques siguen, porque la persecución sigue, porque la eliminación de las ONG sobre el terreno continúa, y porque la ayuda incluso para llegar a los más necesitados en Gaza sigue militarizada. Por tanto, ya cuando hablamos de estos acuerdos de paz ya no son aquella idea de acuerdos de paz que teníamos antes. Pero además, como tú bien dices, nosotros creemos que además esto va acompañado de un proceso de privatización de la paz. Es decir, una concepción, como te apuntaba, de la paz como un rédito económico que beneficia. Y no solo en Gaza, como el proyecto que tú mencionabas, que incluso cuando Trump lo presentaba con logos concretos de empresas, sí. que después, preguntadas, dijeron que no tenían ninguna noticia previa sobre este plan, pero su logo aparecía ya en la comunicación presidencial. Pero no solo en Gaza. Cuando se firmó el alto el fuego, por ejemplo, en la República Democrática del Congo, ¿no? Sí. Con las milicias apoyadas por Ruanda, Trump anuncia el alto el fuego diciendo: hemos conseguido quedarnos con el control de una parte muy importante de las explotaciones mineras, ¿no? de los minerales del Congo. O cuando en agosto también reúne en el despacho oval al gobierno, a los representantes de Azerbaiyán y de Armenia. Uh-huh. Ese acercamiento también fue acompañado, por ejemplo, con unas propuestas y unos contratos muy concretos, ¿no? para la entrada de ExxonMobil por ejemplo, en el desarrollo de los hidrocarburos en Azerbaiyán, o para la construcción de una línea férrea en Armenia, que además le pondrán el nombre de Trump, naturalmente, ¿no? Por lo tanto, en cada uno de estos movimientos diplomáticos, por llamarlo así, de Trump, sí, es como Trump entiende la diplomacia, hay mucho dinero en juego y hay también beneficios económicos en juego. Por eso esta idea de la privatización de una paz. Cuando acabó la Guerra Fría, los expertos hablaban en ese momento de los réditos, ¿no? de la paz, en el sentido que la paz traía unos réditos económicos porque facilitaba la desescalada, facilitaba, por ejemplo, el desarme y tener un dinero para mejorar las condiciones de vida. Pues bien, yo creo que estamos ahora justo recorriendo el camino inverso. Ahora estamos precisamente en una paz militarizada, una paz armada que nos lleva y que se sustenta en el rearme, en esta carrera armamentística, tecnológica, y a la vez también en un concepto de paz claramente pensado para otro tipo de réditos económicos, no tanto para el desarrollo de las condiciones de vida, sino también para el beneficio de determinadas empresas o determinados poderes o regímenes. Como contrapartida de esta paz, muchas veces se negocia estas tierras raras, estos materiales claves para la inteligencia artificial, y en el informe, claro, señaláis, las 4 grandes tecnológicas cotizan en bolsa el equivalente al 50% de toda la riqueza de Estados Unidos. Es un poder increíble económico. Pero la pregunta es, ¿hay riesgo de burbuja? ¿Esto puede quebrar y llevarse la economía de Estados Unidos y, por extensión, la del mundo?
Esta es una de las grandes preocupaciones, sin duda. Primero, la dependencia económica de Estados Unidos, porque en 2025, si uno separa las inversiones en infraestructura de IA del PIB norteamericano, el crecimiento de Estados Unidos habría rayado casi la recesión. Por tanto, ese crecimiento que tuvo Estados Unidos en 2025 se sustenta en las inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial. Y para los Estados Unidos, esta dependencia, o sea, que la economía, que el crecimiento de la economía americana dependa de estos 7 magníficos, como se les llama, esa es la primera preocupación. La segunda también es porque para mantener este crecimiento, el nivel de inversiones que hemos visto en la IA es brutal y en estas empresas tecnológicas. Eso hizo también que tuviesen estos resultados en bolsa precisamente durante 2025. La pregunta es, ¿se puede mantener este nivel de inversiones, sobre todo si los beneficios que dan no están a la altura de las inversiones que tienes que ir añadiendo cada vez más, ¿no? O poniendo cada vez más sobre la mesa? La tercera duda es, además, el cómo se utilizan y quién está financiando qué, ¿no?, en estas grandes empresas. Y aquí viene la idea esta de la burbuja tecnológica. ¿Por qué es una burbuja? Porque al final, cuando uno ve cómo se mueve, cómo circula el dinero de estas inversiones, ves que es muy circular al final, que es entre ellos. Todo el mundo está invirtiendo en NVIDIA, porque NVIDIA es quien fabrica los chips que todas las tecnológicas necesitan. Por lo tanto, NVIDIA gana muchísimo dinero, y es real, gana muchísimo dinero, porque todo el mundo invierte en ella. Y después de ese dinero, ella lo invierte en las empresas que luego la van a contratar o le van a comprar los chips, ¿no? Por tanto, es un poco virtuoso para o vicioso cuando llegue el momento. Quizás es un poco un castillo de naipes que depende. Su estabilidad depende de que todas sus partes estén bien, ¿no?, sean estables. Y aquí también es otra de las dudas para este 2026, porque claro, un freno en las inversiones, un freno en la economía norteamericana es un freno global a la economía global. Y es verdad que el crecimiento en general de la economía en 2025 ha resistido relativamente bien, sobre todo porque a la vista de las tarifas de Trump que venían, muchos países adelantaron, digamos, sus importaciones, por tanto el comercio funcionó. Ya. Y dicen los expertos que en 2026 es cuando podemos empezar a notar precisamente el freno que han supuesto los aranceles, mucho más que en 2025, porque tuvimos unos meses de margen, digamos, al menos para aprovisionarnos. Esto abre la posibilidad de buscar nuevos mercados, nuevos socios. ¿Existe la posibilidad de que esta Europa tan desdibujada, se acerque, por ejemplo, a China? Se está acercando a China. Hay una parte de Europa que tiene mucho interés en mejorar las relaciones con China. No toda, y ese es uno de los problemas que tiene la Unión Europea. Pero sin duda, otra de las grandes consecuencias precisamente de esta readaptación a la realidad de Trump es esta carrera global por diversificar alianzas, porque ya el mundo entero no quiere depender de Estados Unidos. Por tanto, hemos visto cómo hay una necesidad de buscar más socios. Solo la India está negociando en estos momentos 50 acuerdos comerciales distintos. Hemos visto cómo la India, por ejemplo, otro ejemplo claro de pragmatismo, cómo ha mejorado sus relaciones bilaterales con China, a pesar de sus problemas fronterizos históricos, cómo juega también, desde un punto de vista pragmático, a entenderse con Moscú, mientras prioriza también sus relaciones con la Unión Europea. Estamos viendo las dificultades internas que tiene la Unión Europea para ratificar el acuerdo con Mercosur, que para la Unión Europea era un ejemplo claro de esta necesidad de diversificación de alianzas. Y hemos visto cómo China también se ha esforzado muchísimo en reforzar su capacidad exportadora, también para un poco compensar los efectos de los aranceles de Trump, y hasta qué punto puede mantener o no esta entrada a estos niveles en los mercados extranjeros China, porque su crecimiento económico también depende de eso, y ese también será uno de los puntos, al menos uno de los interrogantes para este 2026, si puede mantener o no esta capacidad
exportadora que alimenta su economía internamente. Ahora hablábamos de esta Unión Europea cada vez menos unida. Con China hay discrepancias, pero es que lo hay en materia medioambiental, en tantas otras cuestiones. ¿Se va a debilitar todavía más Europa este 2026 o es al revés, el año del repliegue y de fortalecer la Unión? Europa para nosotros, la Unión Europea para nosotros está entre los desubicados del mundo de Trump. ¿No? Es a quien más le cuesta encontrar su sitio en un mundo que le es hostil, porque la Unión Europea representa todo aquello que Donald Trump detesta. La Unión Europea es un ejercicio de cesión de soberanía, cosa que Trump detesta, de búsqueda constante del consenso, que Trump interpreta como una debilidad, ¿no? Y por tanto, después especialmente de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos publicada en diciembre, donde dice negro sobre blanco que Estados Unidos está por apoyar aquellas fuerzas que desafíen el orden de la UE desde su interior, estamos viendo que hay una apuesta clara por la injerencia política sobre la Unión Europea y sus gobiernos. Por tanto, es un momento de hostilidad muy profundo. Y para mí este 2026 realmente es bastante definitorio. 2025 ha sido un año de claudicación, donde el miedo a Trump y sobre todo el miedo a la indefensión que algunos países de la Unión Europea sienten de una Unión Europea sin el paraguas militar o defensivo de Estados Unidos, se ha impuesto un vasallaje que tiene unos costes políticos, económicos importantes para la Unión Europea. La gran pregunta es, ¿este es el camino a seguir? ¿Hasta qué punto? Porque si una cosa demuestra Trump es que la claudicación de 2025 no te asegura una estabilidad en 2026. ¿no? Totalmente. Y entonces, y la estrategia de seguridad nacional publicada a finales de año, yo creo que es la alarma definitiva. Tu aliado tradicional está diciendo que va a dar apoyo a las fuerzas de extrema derecha que están desafiando y que quieren cambiar la naturaleza de la Unión Europea. ¿Qué vas a hacer? Y aquí es la pregunta, ¿no? Yo creo que vamos a ver cómo emergen más voces internas pidiendo, pues no sé si dando un golpe en la mesa realmente contundente, pero pidiendo un poco más de fortaleza ante Trump. La pregunta es si la Unión Europea puede hacer frente a los costes que eso comporta. Si tendrá las mayorías suficientes para hacerlo, punto número uno, porque hasta ahora las nuevas mayorías que cada vez se desplazan mucho más hacia la derecha, incluso a la derecha radical en algunos casos, están sacrificando parte del modelo europeo, por ejemplo, de la legislación digital, ¿no? que había construido la Unión Europea para plantar cara al poder monopolístico de estas grandes plataformas tecnológicas, y la vemos ahora pisando su propio freno. ¿Esto es sostenible? ¿O el coste de la inacción puede ser incluso mayor? Para mí esta será también otra de las preguntas, de las reflexiones internas que tendrá que hacerse la Unión Europea en estos próximos meses. Claro, el panorama es bastante desolador. Esta charla la empezábamos hablando de Mandani, de cómo cristalizan sus políticas, de la generación Z, de si estas protestas acaban convirtiéndose en algo más, en políticas. ¿Son estos los dos principales factores de luz de cara a 2026 o tenemos algún otro motivo para la esperanza? Bueno, ya no sé si es mi respuesta geopolítica o mi naturaleza humana, digamos, no tenemos que pintar un mundo que va en un camino de perdición, pero creo que es interesante ver estos espacios de resistencia. Para mí no es una cosa menor. Lo que es verdad es que es muy difícil, y para mí será una de las grandes preguntas también, hasta qué punto eso se traduce en un cambio en el sistema. Porque estos movimientos de la generación Z han sido muy interesantes, pero no siempre han servido para movilizar o para reforzar determinadas fuerzas. Lo que hay, sobre todo, es toda una generación que siente que la realidad y las expectativas están cada vez más alejadas, ¿no? Su propia realidad y las expectativas que ellos tienen de vida. Y, por ejemplo, el movimiento en Marruecos es muy interesante porque al final es un movimiento para pedir servicios públicos. Es un movimiento en favor de una mejor sanidad, de una mejor educación, ¿no? Son básicos, Son
claro, derechos muy básicos al final lo que están pidiendo. En Bulgaria, por ejemplo, ha caído el primer ministro por un caso de corrupción. Hace más de un año que la gente se está movilizando en Serbia por exactamente lo mismo. Y eso es interesante. Habrá elecciones en Perú, habrá elecciones en Marruecos, habrá elecciones en Nepal, en Bangladesh. Veremos si hay una traducción o no. Y después hay elecciones también en Hungría. Y por primera vez, después de tantísimos años, la victoria de Víctor Orbán no está tan clara, no está asegurada. También es otro espacio a seguir, pero a la vez también hay elecciones municipales en Francia que servirán sobre todo para ver la fuerza territorial de la extrema derecha, de sí, Reagrupación Nacional de Marine Le Pen. Hay elecciones en distintos länders alemanes y aquí también Alternativa para Alemania va muy, muy fuerte en las intenciones de voto, sobre todo en los dos lands del este, donde casi friega la mayoría absoluta. Es difícil, es difícil plantearlo todo en positivo, pero sí que, a diferencia de este ejercicio que hacemos en CIUB es interesante porque sobre todo es fruto de una reflexión interna que tenemos los propios investigadores durante los meses previos, ¿no? Y en los años anteriores, siempre cuando hacíamos esta reflexión, acabamos preguntándonos nosotros, ¿dónde está? Hace 3 años preguntamos, ¿y dónde está la esperanza? Y nos costaba mucho encontrar una respuesta a la altura de los retos, sobre claro, todo, que planteábamos. Al año siguiente ya no pedíamos esperanza, ¿dónde está la resistencia? Y lo mismo. Pero este año la resistencia estaba. Quizás el que viene esté la esperanza. Que para mí no es un mundo, es un mundo más desconcertante por la velocidad, por esta constatación de los cambios, porque es un mundo, en el fondo, lo centramos todo en Trump, pero es un mundo muy plural. O sea, nunca hemos tenido tantos actores en juego a la vez, ¿no? Tantas geometrías variables, tantas necesidades, esta danza, esta carrera global que antes mencionaba, ¿no? Por la diversificación, lo que te demuestra es que es un mundo en ebullición, en un cambio. El problema de los procesos de cambio es que no sabemos hacia dónde vamos o dónde acaba, ¿no? este proceso de transformación, pero lo que estamos es asistiendo a una transformación global en la que Trump es un elemento de aceleración. Para mí, él es la aceleración, no es la causa que lo provoca todo. Él es probablemente la gasolina que lo acelera, pero este proceso de cambio está allí porque el mundo ha cambiado, el mundo ya no es el después de la Segunda Guerra Mundial, hay nuevos poderes, nuevas realidades, el poder de China, el nuevo papel del sur global sin duda, el poder de las empresas tecnológicas que apuntábamos, ¿no? que ejercen de actores privados, este es el nuevo mundo. Y lo que estamos todavía es intentando ver hacia dónde nos lleva y, sobre todo, cómo lo gobernaremos, porque hemos ido desmontando los espacios de gobernanza compartida, ¿no? que creamos después de la Segunda Guerra Mundial porque ya no nos servían, pero no somos capaces de encontrar los nuevos y para mí esa es la preocupación, digamos, donde tendríamos que estar esforzándonos, dónde están los consensos para crear, ¿no? este nuevo multilateralismo o estos espacios de concertación. Pues de momento en 2026 tenemos la resistencia. Vamos a ver si en 2027 hablamos ya de estos nuevos espacios de gobernanza, ojalá que sí, y de esperanza. Estaré encantada. Pues en un año hablamos con Carme Colomina, investigadora senior del CIDOB. Gracias por estar en Hora 25. Gracias, Pablo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.